Abrimos nuestra Biblia para... ¿Trajeron su Biblia, verdad? ¿Sí? A ver, enséñenmela. Si no, júntense con un cristiano. Imagínense ir al hospital sin... Bueno, ir a la guerra sin una arma. Pues, ¿cómo, no? Ahora, ¿por qué es que a veces algunos no llevan la Biblia? Bueno, pues no va a empezar, pastor. Muy bien, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio? Perdón, es la carta, la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2. Y les doy el título de esta predicación, dice, no mires hacia atrás. No mires hacia atrás. Y continuamos con esta serie, lo que es la santidad de Dios y aprendemos cómo vivir en santidad. ¿Qué es santidad? Bueno, apartarnos del pecado. Santo implica eso, apartarnos. ¿Estamos ahí? ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Para estirarnos y darle primeramente reverencia a la palabra de Dios. Y ya ahorita ya se relajan. El que va a trabajar aquí soy yo, ¿sí? Aquí yo me aguanto un ratito aquí parado. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos, Señor, estar ante tu casa, en tu casa, Señor, y ante la mesa, Señor, donde tú has preparado, Señor, un alimento, Señor, para alimentar nuestro espíritu, Señor, nuestra alma, Señor. Tú quieres, Señor, que crezcamos y sigamos siendo edificados a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta bendición, Señor. Recibe la honra y recibe la gloria. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús también te pongo a todas las personas que nos escuchan a través de los medios sociales. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Como que hay un rebote. ¿Sí? Gloria a Dios. Hay algunas personas que utilizan estos versículos para llenarse solo de santurronería. ¿Sí? Como, no, yo soy cristiano y aquí, y vamos, eso es lo que va a hablar, lo que es la santidad y qué es lo que no es la santidad. Algunos dice, apártate del mundo, no te contamines, y llevan al extremo una de las verdades en la cual caen en lo que se conoce como la santurronería, cayendo en un legalismo. Ahora, es indispensable santificarnos, de eso no hay duda, de apartarnos del pecado, apartarnos del mundo, apartarnos de lo que nos pueda contaminar. Pero es importante entender por qué. Pero el llevar a un extremo una doctrina esencial del cristianismo cae en un legalismo, dejando a un lado las demás doctrinas del Evangelio. ¿Qué te enseño con esto? Bueno, hay algunos que llevan al extremo, no, en este caso vamos a decir, algunos se les conocen como los predicadores de tendedero. ¿Quiénes son ellos? Bueno, pues aquellos que se enfatizan en la ropa. La falda hasta abajo, póngase un velo, no se maquille, no esto, no lo otro, no se corte el pelo y no haga esto, no haga aquello. Y lo llevan a un extremo. Ciertamente que la mujer se debe de vestir con cordura, igual el varón, porque nos identifica, porque somos embajadores de Cristo y habla de que Dios es un Dios de orden y obviamente nos vestimos en un orden. Eso a veces nos distinguen caminando en la calle. Hay veces que no trae una Biblia, pero pues bueno, va caminando por la calle y hasta su caminar habla de que esa persona es diferente. Sin embargo,
al llevar al extremo estos puntos, podemos caer en un legalismo enfatizándonos en que te quieres apartar de todos. Y no es así. La palabra de Dios me enseña de que somos la luz del mundo. ¿Y dónde se va a usar la luz? En medio de las tinieblas. Y este mundo está bajo el maligno. El maligno habla en referencia a las tinieblas. Entonces es importante saber discernir no llevando a un extremo lo que es una enseñanza de parte del Señor, donde ciertamente dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, alguien podrá decir: Dios ama al pecador. Sí, ama al pecador arrepentido. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Si no nos amara, no hubiera entregado a su Hijo por nosotros. Pero también hay otros que dicen: no, Dios no puede amar al mundo, al pecador, porque pues si no, pues no, entonces amaría lo que es. Ama su creación y por eso la sostiene. Como Dios proveedor proveyó para nosotros la salvación y provee en ese amor que tiene, proveyó a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Pero entendamos esto, cuando nos enfatizamos y hacemos ahí están, miren, la palabra de Dios es absoluta y verdadera. Y debe de haber un equilibrio. Cuando la balanza se va, es que aquí dice la palabra, sí, que no comas esto, no comas esto, no comas esto. Entonces, ¿qué? Debe de haber un equilibrio en la palabra de Dios. En la palabra de Dios ya nos enseña de la gracia. El legalismo siempre nos va a llevar a hacer obras, obras y obras. Sin embargo, en la gracia, que la salvación es por fe. Es primero la fe, porque creo, ahora sí me aparto y entonces hay un equilibrio. Hay un equilibrio en el cual ya no soy yo, sino Cristo que está en mí. Ya no me santifico yo, porque yo no puedo santificarme. Anteriormente los sacerdotes, todos ellos se lavaban las manos, se purificaban y sí, hasta ahí. Pero ahora nosotros como sacerdotes, en lo que es en nuestro hogar, nos santificamos, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder que Cristo que mora dentro de nosotros. Ahí donde está el poder de Dios en nosotros, ahí radica toda la esencia en el cual nos capacita para apartarnos del mundo, para decirle no al pecado, para decirle no al legalismo también y no a la santurronería. Porque lamentablemente muchos inclusive hasta se apartan de sus familiares porque no van a la iglesia y llevan a un extremo, tanto así de que ya no pueden ni convivir con sus familiares porque no van a la iglesia que tú vas, porque no creen lo que tú crees, pero debes de acomodar lo terrenal en lo terrenal y lo espiritual en lo espiritual. Amén. Algunos no entienden que la mundanalidad empieza en el corazón, no es afuera, sino aquí adentro. Cuando comenzó la era del cristianismo y ya más adelante vino Constantino, donde se nace la Iglesia Católica, donde todas las religiones, todos son cristianos ahora. Hubo algunos que dijeron: no, es que no es así, y se apartaron. Tanto así que se apartaron que de ahí surge la idea de los conventos, los monasterios, y se apartaban del mundo viviendo en sus comunidades, tanto así de que se apartaban, pero no entendían de que el pecado moraba dentro de ellos. ¿Y qué era lo que hacía? Se apartaban y caían en pecado, apartándose ellos mismos. Hacían sus cultivos ahí en sus haciendas o en sus casas y se apartaban. Hubo algunos que inclusive vivieron en los árboles y ahí vivieron y murieron porque se quisieron apartar del mundo y no entendían de que el pecado mora dentro de nosotros. Pero cuando viene la palabra de Dios y corta de tajo la fuente donde fluyen los pecados, ahora es la nueva naturaleza y llevamos ya dos naturalezas al haber creído en el Señor Jesucristo. Ahora, por eso debe de haber un equilibrio en todo esto. Veamos cómo dice: algunos entienden que no entienden que la mundanalidad
empieza en el corazón y se caracteriza en 3 actitudes. 1, los deseos de la carne. Ya no lo dice aquí, dice: no améis al mundo ni las cosas de que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, ahí está, número 1, los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? El afán por los deseos físicos. Yo quiero comerme esto, yo quiero satisfacer mi yo, los deseos de la carne. El número 2 dice los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que estamos viendo? El anhelo de acumular las cosas materiales. Por ejemplo, veo esa camioneta y me gusta, me cuadra, me veo y me la manejo ya. Y empezamos ahí a gestar en el pensamiento. Y nuestro pensamiento y todo nuestro ser radica en enfocarnos en los deseos mundanos. Ahora, ¿está malo comprar una camioneta o vivir en una casa más grande? No hay nada de malo. Lo malo es qué lugar ocupa en nuestro corazón. Por eso la mundanalidad comienza o radica en el corazón. ¿Se acuerdan que les enseñaba de Egipto? Cómo los israelitas salieron, pero ellos querían regresar a Egipto. Y Egipto es el mundo, está tipificando el mundo. Y ellos no querían, es que anhelamos los perros, anhelamos las cebollas, los ajos, los melones, los pepinos. Habían salido al desierto. Y Dios quería matar a Egipto dentro de ellos, pero ellos no quisieron. Ellos querían regresar. Te decíamos que nos dejara servir a Faraón, perdón. Y bueno, es lo que quiere el desierto. Pues en el desierto va a quedar. Por eso es importante entender todo esto. Número 3 dice la vanagloria de la vida. Cuando dice los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, donde es mi yo, algo vanaglorioso. Yo tengo esto, yo tengo lo otro, mi título, mi apellido de abolengo, esto y esto. Soy la más bonita, soy esto, soy aquello. Es el yo, es la vanagloria de la vida. En contraste, Dios, la vanagloria de la vida, la obsesión de obtener un nivel social para sentirme alguien o ser aceptado por los demás satisfaciendo mi yo. En contraste, Dios valora el dominio propio, no contaminándonos no contaminándonos, un espíritu generoso y humilde a los demás, inclusive con los que no son cristianos, para mostrar el amor de Cristo sin contaminarnos. Muy bien. Jesús advirtió sobre una falsa seguridad de este mundo en su regreso, cuando Él regrese. Yo te invito en el Evangelio de Lucas. Vamos ahí al Evangelio de Lucas y nos va a decir algo el Señor, donde ya advierte, Lucas capítulo 17, donde ya advierte de su segunda venida. Versículo 26. Y tengo un encabezado desde el versículo 20, donde Jesús enseña acerca de la venida del reino de Dios. Del versículo 24 comienza así, dice: como el relámpago que fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Habla de su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Vamos a decir, por la situación en la que se está viviendo. Ahora dice, como fue en los días de Noé. Hace una semana estábamos viendo lo que fue cuervo, paloma. ¿Se acuerdan? Digan amén para decir, sí, esos son ovejas. Si también será, dice, así también serán los días del Hijo del Hombre. Como comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos.
Asimismo, aquí ya comienza otra etapa, asimismo como sucedió en los días de Lot, está haciendo un símil, pero ya está hablando de otro tiempo. Dice, asimismo sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hasta ahí. Entonces aquí estamos viendo de que Jesús advierte sobre la falsa seguridad de este mundo. Muchos están seguros, por ejemplo, no va a haber ningún lugar seguro para cuando venga el juicio de Dios. Habla de su segunda venida, lo que se conoce como la gran tribulación. Habrá gente que sobreviva, sin embargo van a pagar las consecuencias de no haber aceptado ahora sí que el regalo de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Y ya estudiamos que Noé, ahora vamos a aprender un poquito más sobre la vida de Lot. Y para conocer, guarden en su mente lo que nos dice la advertencia que nos dice aquí, cómo Jesús está advirtiendo como en los días de Noé. Y luego ahora dice como en los días de Lot. Y en los días de Lot, bueno, dice que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Cómo está este mundo hoy? Comen, beben, venden de aquí para allá, de allá para acá, plantaban y edificaban. Sí, ahí quieren edificar hasta en las mismas playas, hacen hasta playas. Ahorita está allá en el Medio Oriente, de los países más ricos, hacen sus edificios, lo que el hombre puede llegar a construir. Pero bueno, vámonos hasta Génesis capítulo 12. Y vamos a tratar de llevar, como ya llevamos lo de Noé. Bueno, pues de Noé, recordemos de que se salvaron 8 personas, pero ¿qué era lo que pasaba ahí? Vino el juicio de Dios. Pero el pecado, ¿dónde iba el pecado? Iba dentro de ellos. Entonces, después de que salieron del arca, pues el pecado seguía en ellos. Vino el juicio, pero bueno, el pecado moraba dentro de ellos. Y vemos más adelante que Dios les dice, multiplicaos y fructificar. Váyanse por todo el mundo y multiplíquense. Pero ellos no quisieron, dijeron, no, hagámonos una torre. Y entonces viene la gobernabilidad, una dispensación en la cual el hombre hace a un lado a Dios y no le hace caso a Dios, y entonces Dios los confunde con lenguajes y son dispersados. Ahora sí, más adelante vemos cómo en el capítulo 12, ya más un tiempo después, comienza el versículo 1 del capítulo 12, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, recordemos, ya habían pasado, como no nos dice fechas exactamente, no sé, fueron generaciones y generaciones. Entonces vemos que ya había ciudades, ya para ese tiempo ya había ciudades, y que dice, pero Jehová había hablado a Abraham, había dicho a Abraham. ¿Quién era Abraham? ¿Era alguien especial? No. ¿Dónde habitaba Abraham? Abraham habitaba en el mundo, ahora sí que con los mundanos. ¿Qué fue la diferencia de él o cualquier otra persona? Dice que halló gracia. Esto no es del que corre ni del que llega, sino del que Dios tiene misericordia. En la omnisapiencia de Dios, en la presencia de Dios, que se conoce como el previo conocimiento, dejó todas las cosas. Dios escogió un hombre llamado Abraham. Y Abraham le da las indicaciones: salte de tu tierra y de tu parentela. Pero veamos esto. Comienza el versículo diciendo, pero Jehová había dicho. Está un verbo ahí, había. No dijo, le dijo, no, había dicho. Ya le había dicho en el pasado. ¿Qué le había dicho? Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Y lo hizo? No lo hizo. Bueno, pastor, pero ahí dice que se fue. Sí, se fue.
Pero ¿quién fue el que tomó la decisión? Retomemos unos versículos atrás. En el versículo 30, perdón, versículo 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo. ¿Quién lo tomó? Taré, el padre de Abraham. Tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos a Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron allí. Ahora, veamos esto. Voy a tratar de sintetizar todo esto para llegar al punto donde quiero llegar. Dios le había dicho a Abraham, y yo creo que Abraham llegó, fíjate que se me apareció Dios, y Dios me dijo que me saliera de aquí, que te dejara a ti, y que me fuera, que me apartara de esta ciudad, y que fuera al lugar donde Él me iba a decir. Pero no le había dicho dónde iba a ir. Sin embargo, el que toma la decisión es el Padre. ¿Creyó? Sí creyó, pero creyó a medias, porque el que toma la decisión no fue Abraham, fue Taré. Entonces, dice, por eso dice, pero, ese pero habla de que no obedeció, en el versículo 1 del capítulo 12. Entonces dice que, ¿qué le había dicho? ¿Qué no le dijo que dejara su parentela? Y que le dijo, no, por si las dudas me llevo a mi papá y me llevo que él me guíe. No había creído completamente, creyó a medias. Entonces, dice que fueron a Canaán. Pero cuando llegaron en Aram, es como, miren, aquí en el estado de Texas, como que si yo dijera, voy para California, pero voy a subir hasta Colorado, para luego bajar a California. No tiene sentido. No tiene sentido, porque dijeron, iban para Canaán, pero fueron hasta Aram. Y bueno, ¿por qué? Porque no estaban caminando conforme a la voluntad de Dios. Ahora, dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré y en Aram. Ahora, de ahí toma ya la decisión Abraham, toma la batuta, como decir, ahora sí yo voy a seguir adelante. Sin embargo, ya le había dicho, salte de tu parentela. En su parentela estaba hablando de sus familiares también. Ahora, dice que se llevó a su sobrino. Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? Dice, versículo 2, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora, la otra semana les enseñaba de que Dios tiene un propósito. En todo tiene un propósito. No hace las cosas así nada más porque sí. No, tiene un propósito. Tiene un propósito, después elige, llama y bendice. Como enseñaba, no, otros dicen, no, Dios te va a bendecir. Dios te eligió para que tú seas el hijo del rey. Y después el propósito, pues, si quieres hacer la voluntad de Dios. No. Primeramente, el propósito de Dios era de bendecir a las naciones. ¿Cómo iba a bendecir a las naciones? A través de la simiente de Abraham. La simiente de Abraham se caracteriza en tres partes, en tres porciones. Vamos a decir, primero, en la descendencia de Abraham a través de Isaac. Algo sobrenatural, iba a venir Isaac, y a través de Isaac iba a venir Jacob, de Jacob iban a venir los patriarcas, y de los patriarcas iban a venir las 12 tribus. Ahora, lo que es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Esa es una simiente. La otra simiente somos nosotros, que ahora somos hijos de Abraham por la fe, porque Abraham creyó y se le conoce como el padre de la fe. Iba a bendecir a todas las naciones. ¿Y cómo es la otra simiente? La otra simiente es a través de Cristo Jesús, porque es a través de Cristo Jesús que alcanzamos la bendición de la gracia de Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? 3 simientes. Ay, los veo muy como, ¿qué, hermanos? Tan empiezo a regañar y ya se están así como que, ay, no, relájense, hermanos, ¿eh? Así de que, las 3 simientes. Viene un examen, ¿eh? A ver si le ponen atención a esto. Bueno, vemos más adelante de que Dios, en el caminar de nosotros los cristianos, vamos caminando, pero no creíamos lo que ahora creemos. Es algo paulatino que va creciendo nuestra fe. Así como la semilla de la mostaza va creciendo y va creciendo de tal manera que llega a ser una de las hortalizas de las más grandes. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña esto? Abraham creyó, sí, pero no creyó como ahora lo conocemos como el padre de la fe.
iba creciendo en fe y caminar. Y dice en el versículo 10 que hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, vean esto. ¿Quién le dijo a Abraham que fuera para allá? Dios no le dijo. Sin embargo, Dios, de los errores de nosotros, Dios lo torna bien. Vemos que más adelante él en su crecimiento comete el error de decirle a su esposa: di que eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa me van a matar porque eres de hermoso parecer. Wow, el hombre de la que se conoce como el padre de la fe, resulta que ahora pues vemos que mintió y falló. Sí, porque él estaba en un crecimiento así como nosotros estamos creciendo. Pero vemos que aquí en este momento, él llega a Egipto. Y Egipto representa el mundo. Y en Egipto dice que, bueno, por la gracia de Dios no le pasó nada a su esposa. El faraón no se metió con su esposa. Y el faraón se da cuenta de que es su hermana, que es su esposa y no su hermana. Entonces los expulsa de ahí. Pero los expulsa de ahí. Y en el capítulo 13 dice: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo de ganado en plata y en oro. ¿Qué significa esto, pastor? Bueno, es que en el mundo hay riqueza. Sí, riqueza donde vamos a obtener la vanagloria de la vida. En Egipto fue donde obtuvo, ¿qué fue de lo que obtuvo ahí? Aparte de oro, ganado, ¿qué se trajo de Egipto? A Agar, la esclava. Y la esclava estaba representando, era donde vino Ismael más adelante. Y en Ismael representa todo lo mundano. ¿Sí? Síganme con atención. Más adelante dice que Lot iba con él y los dos eran ricos. Su ganado había crecido. Y dice que hubo una discusión entre sus pastores y que no, pues que ya cruzaste la línea, total, que dijeron. Y Abraham, guiado, porque él conocía, él sabía de la promesa de Dios, que donde quiera que él fuera, Dios iba con él. Sin embargo, los que no saben dónde van, no saben si ya llegaron. Entonces le dice: ¿sabes qué? Somos hermanos, le dice a Lot, somos hermanos, creemos lo mismo. Pero mira, escoge tú la tierra que tú el lugar que tú escojas, yo me voy para el otro lado, para que no haya contienda entre nosotros. Y dice que en el versículo 3, en el capítulo 13, versículo 10, y dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Fíjense cómo la comparó. Donde hay riqueza. No, aquí sí. Ahora, Abraham él no se preocupó, porque el hombre que sabe a dónde va, no le importan las circunstancias. Obviamente que iba a trabajar. Sin embargo, si tú eres un hombre de propósito, un hombre que dices: Dios me ha llamado, a ti no te van a mover las circunstancias. A ti no te mueves si te deportan. No, estamos aquí, bueno, estamos trabajando, está la familia y todo eso. Pero el Dios que predicamos aquí también está en México, también está en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Entonces, Abraham dijo: donde quiera que tú veas, donde quiera que tú elijas, yo me voy para el otro lado. Ahora, dice que vio. ¿Qué era lo que decía? Dice el apóstol Juan: los deseos de la carne, el afán del deseo físico y los deseos de los ojos. ¿Por qué? Porque miraron, dijeron: no, aquí sí. Dijo no, aquí sí va a haber, dice que como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová. Dice, bueno, hasta ahí. Y dice: y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros no obedecemos al 100%, el 99% de tu obediencia no es absolutamente obediencia. Si a ti te dice: haz esto, pero, y ahí pones tu parte, no es absoluta obediencia. Miren,
Ya mejor le doy vuelta a la página para lo que iba a decir. Pero pongan mucha atención en esto. Dios no le había hablado porque Abraham no estaba caminando en obediencia. Hasta que se apartó Lot de él, entonces Dios le habló. ¿Qué significa esto? Tal que nuestra falta de comunión con Dios, de obediencia con Dios, está obstruyendo nuestra comunión con Dios. Por eso dice, y Jehová dijo a Abraham después. Ese después tiene mucho significado. ¿Por qué a veces Dios no escucha nuestras oraciones? Porque hasta que después que entiendas lo que ya te dijo, entonces sí puedes avanzar. Tal vez te dice, perdona a tu suegra, a tu suegro, a tus hijos, a tu ex esposo, ex esposa, a quien sea. Perdona a tu vecino. Y tú quieres ir a evangelizar a todo el mundo. Y Dios no te habla, no sé la voluntad. Ya te dijo, perdona, porque si no perdonas, mi Padre que está en los cielos no te perdonará. Punto. Quieres grandes revelaciones, quieres llegar hasta Apocalipsis, encontrar los 7 sellos ahí, ¿qué es lo que significa? Los 4 jinetes. Y no entiendes lo que es el perdón, o sea, no vas a entender más porque algo está obstruyendo, pero aquí dice que después de que obedeció. Vemos más adelante, dice que entonces ya se fue Lot y dice que a la región, ¿a qué región? A donde estaba Sodoma y Gomorra. Y dice que más adelante, fíjense, iba a moró, dijo que apuntando para allá, pero era para con el ganado. Iba a llevar a sus ovejas, porque ese era el problema de las ovejas. Y en el capítulo 14, versículo 12 dice, tomó también, bueno, en esto tengo que narrar algo más. Resulta de que se inicia una guerra contra Sodoma y Gomorra, se levantan 4 reyes, se levanta un rey de Sinar, rey de Sinar, y otros reyes, rey de Elazar, capítulo 14, y rey de Elem, y otro el rey de Goim. Se levantan contra Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando llegan ahí a ese lugar, se apoderan de la riqueza de Sodoma y se llevan cautivos a Lot también. ¿Por qué? Porque dice déjenme llego. Y en el versículo 11 dice, 14:11 dice, y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Pero que dice algo aquí, dice que moraba en Sodoma. Ya no estaba en la orilla, no, ya estaba adentro. Ya estaba, el pecado empieza con poquito, ya después están adentro del pecado ya, dentro de lo mundano. Bueno, vemos más adelante que ya moraba dentro y tomaron los bienes de Lot. El problema no es que vivamos en el mundo, sino cuánta influencia hay en el mundo en nosotros. El problema no es de que haya ido a buscar tal vez mejores tierras. No, pues buscamos lo mejor. Todos buscamos lo mejor. Todos queremos trabajar menos y ganar más. No hay nada de malo en eso. Siempre y cuando lo hagamos en un orden, prosperando, capacitándonos cada vez más. El problema fue de que dejó que el mundo influyera en él, en este caso Sodoma. Al no santificarnos para Dios quedamos en penumbras, más adelante expuestos a unas tinieblas y después a una oscuridad tenebrosa. Miren, no es lo mismo penumbras que unas tinieblas. Penumbras es de que puedes entrar a tu cuarto porque sabes cómo está tu cuarto, pero hay una lucecita que tal vez en una ventana entra algo de luz, tal vez de afuera, a lo mejor ya es de noche, pero algo entra de luz. O sea, puedes ver todavía, o tu vista se acostumbra, tu vista se acostumbra a la oscuridad
en el cual ya tu retina se acostumbra a la oscuridad, tanto así de que puedes ver, no con claridad, pero puedes ver todavía. Entonces, en ese momento, pues estás en penumbras, no hay ningún problema. Pero cuando ya no hay nada, es como me acerco poquito al pecado, me acerco poquito a Sodoma, me acerco poquito al mundo, pero si no nos apartamos, llega el punto en que te metes más de lleno. Y en ese meternos más de lleno, ya este hombre quedó morando, vivía dentro de la ciudad. Entonces, es primero poco a poquito. Dios es la luz. En Juan 3:19 dice esto. Ahí espérenme tantito, porque nada más lo voy a narrar. Son versículos que a cada rato lo comento. ¿Qué se dice en el versículo de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al... Y se los digo hasta en corito no lo sabemos. Versículo 17 dice, porque Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por su Hijo. Y vemos que nos dice en el 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los hombres amaron más al mundo que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice la Biblia que las obras de Sodoma y de Gomorra eran malas en extremo. Porque todo lo que hace lo malo aborrece la luz, según Juan 3:19. Dice, aborrece la luz y no viene a la luz, no viene a la iglesia. Dice, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios. El que practica la palabra viene a la luz, viene a la iglesia. ¿Para qué, pastor? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios, porque ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Ahora, el hecho de que vaya a la iglesia no quiere decir que soy salvo. No, el hecho de que te metas a una cochera no te hace auto. No, somos cristianos porque hemos creído en el sacrificio de Cristo. Entonces, al creer en el sacrificio de Cristo, ahora sí mora la palabra dentro de nosotros. Dios al hombre de propósito le revela, y vemos cómo fíjense lo que nos dice más adelante, qué es lo que va a hacer Dios, porque vienen 3 visitantes a visitar a Abraham. Ya recordemos que ya están apartados, y lo que pasa con Abraham, que Dios revela el propósito al Hijo de Dios. Si tú no conoces la voluntad para tu vida, hay un problema. Porque dice, Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Y la voluntad de mi Padre es que os santifiquéis, que nos apartemos. Alguien podrá decir, no, es que Dios quiere que sea perfecto. Sí, quiere que sea perfecto, que seamos perfectos, pero no es de que Dios esté enfatizado, ay, quiero que seas perfecto. No, quiere que nos santifiquemos, porque jamás alcanzaríamos la perfección, inclusive dentro de la iglesia. Miren, aquí huele a pecado, ¿no? O que se sienten muy santos, No, aquí huele a pecado, y debe de oler a pecado. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos mundanos también en la área, porque somos parte humana. Pero también somos de Cristo. La simiente de Dios es incorruptible, está en nosotros, si hemos creído. Ahora, Dios le revela el propósito de Dios al hombre de propósito. Y dice en el versículo 17, en el capítulo 18, dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Cuando vienen los 3 visitantes a Abraham, viene Dios entre ellos y vienen 2 ángeles. Y cuando Dios le dice, le voy a revelar mi propósito, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traer juicio a esta tierra, a la tierra de Sodoma y de Gomorra. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahorita el Señor a cada uno de nosotros? Nos está revelando el propósito en sus planes de que viene juicio. ¿Qué no fue lo que leímos en Lucas?
viene juicio. Y así viene, cuando venga en la venida del Señor va a traer juicio. Ya no viene como el cordero inmolado, viene como el león de Judá a traer juicio. Muchos lo pueden, miren, lamentablemente cuando se predica, ay, acepta al Señor porque Dios te quiere hacer, mira, el Señor te quiere hacer. No, no, no. Es como que si nosotros le rogáramos a la gente para que aceptara a Dios, y no es así. Obviamente que debe de haber una forma de interactuar y pues hablarles de la palabra de Dios. Pero jamás que venga una intención de que Dios te necesita. No, somos nosotros los que necesitamos a Dios. Entonces cuando aquí le va a revelar, ¿qué le va a decir? Le va a decir, ¿sabes qué? He visto la maldad de Sodoma y de Gomorra y voy a descender para ver si es cierto. Y no porque Dios no supiera, sino que Dios está usando este lenguaje para que Abraham lo entienda. Y aquí es donde Abraham empieza a negociar con Dios. Ay, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruir a la ciudad? Por 50 justos no la voy a destruir. Ay, ¿y 40? Por 40 justos no la voy a destruir. 30, 20, ¿quién da más? 20, no, por 10 justos no la voy a destruir. ¿Por qué se quedó callado Abraham? ¿Por qué ya no dijo 5? Recordemos de que estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. Sin embargo, bueno, entendiendo de que en ese tiempo no había cabe la posibilidad, déjenme digo esto, una posibilidad de que Lot haya tenido otras hijas y otros hijos, en los cuales ya se habían mezclado con los samaritanos. Entonces Abraham dijo, ay, no, pues si le digo que también a la otra hija, a la nuera, al yerno, no, pues ya no van a caber, ya no son más de 10. Y se entristeció Abraham, ya no habló más, de 10 ya no bajó más. Ahora vemos que Dios iba a cumplir lo que había decidido hacer. Y dice en el capítulo 19, y aquí entramos a lo que es la enseñanza. En el capítulo 19 dice así, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Veamos aquí. La puerta de la ciudad era un lugar donde se reunían los funcionarios, jueces, gente de autoridad y posición. Algunos empiezan coqueteando con el mundo y el enemigo trata de seducirles. ¿Qué es lo que te dice en la televisión? Fíjense, la vanagloria dice, y los ojos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué vienen los anuncios? Por ejemplo, ¿cómo te anuncian ahorita la cerveza? ¿No te anuncian, por ejemplo, las muchachas en la playa en bikini? ¿Sí? Corona. Y ahí sale la muchacha en bikini, o una cerveza, la que sea, en una carne asada y todo eso. ¿Sí? ¿Cómo te lo ofrece el enemigo? ¿Cómo te ofrece Satanás el pecado? ¿No es con dulcecitos? Es dulce, es suave. ¿Por qué no en vez de ese comercial te ponen a un hombre con cirrosis hepática ahí en el hospital, todo flaco así? ¿Por qué no te lo ponen? No, porque la estrategia de Satanás es que llegue a tu ojo. Yo quiero, lo deseo, la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo. Yo quiero eso, hasta aquel que ya de mayor se siente jovencito. Ahora, vemos de que en este caso, por ejemplo, la cerveza, el cigarro, marihuana, cocaína, sexo fácil, pero no te dicen sus consecuencias, lo que es el mundo, lo que es Sodoma. Vente, pásale aquí adentro. Juan dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Las puertas nos conectan al exterior o al interior, y hay puertas que debemos de mantener cerradas.
Hay algunos que critican el pecado de sus hermanos, pero después terminan promoviendo a Sodoma. El que entienda, entienda. Fíjense lo que dijo. Dice, aquí primero habías llegado a morar ahí, pero ahora ya estaba ejerciendo un lugar público. Estaba a las puertas como un juez, no sé, tal vez un funcionario. Se había metido de lleno a Sodoma. ¿Qué representa Sodoma? El pecado, la maldad. Versículo 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho. Eso porfió habla de que insistió. Y les hizo, fíjense lo que dice que les hizo. Dice, porfió con ellos mucho y fueron con él. A final de cuentas los convenció. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. A ver, pastor, deténgase aquí tantito. Dice que les coció panes sin levadura. De alguna manera, lo discernió algo. Estos hombres no son igual que los demás. Hablan diferente, se comportan diferente, caminan diferente. Y entendamos de que la levadura habla del pecado. Les hizo panes sin levadura porque tal vez vio una santidad en ellos, a su perspectiva humana. Pero no solo eso, dice, y les hizo banquete y coció panes sin levadura. Y ahí en el barrio de Lot le decían el mandilón. ¿Así le decían? No. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la pregunta, pastor? ¿Cuál es la pregunta que quiere hacer? Dice que él fue el que lo hizo. La pregunta del millón es, ¿dónde estaba la esposa? ¿Estaría ahí o estaría en el mall, en la tienda, allá con sus hermanas, con sus vecinas? ¿Con quiénes? ¿Dónde estaría la mujer? ¿Que no debería de estar en su casa cuidando? Tampoco no es de que estén esclavas de nada, no, pero lo que debía de hacer. Dice que coció él y les hizo banquete. Y dice, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ahora, tal vez estaba ahí la mujer. Pero yo creo, ¿cómo crees, Lot? Yo voy a mis uñas, ay no, ¿cómo crees yo voy a andar haciendo eso? Hazlo tú los trajiste, ¿no? Ahora tú, no. Miren, aquí nos deja ver, desde aquí nos podemos ver, conocer las características de una mujer que no se sujeta a su marido. Miren, vamos a ver la diferencia de una mujer que se sujeta a su marido. En el capítulo 18 dice que también cuando vinieron los 3 visitantes, dice que vinieron a Abraham, dice, versículo 6 dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda con Sara y le dijo, bueno, antes de eso dice, en el versículo 4, más del versículo, cuando vinieron los 3 visitantes, y dijo, Señor, si ahora ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado a ser cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, ahí estaba la mujer. ¿Quién fue la que coció? ¿Quién fue la que preparó la comida? La mujer. Pero vemos cómo el esposo también se involucra en la preparación. Le dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina. ¿Por qué no le dijo 2? ¿Por qué no le dijo 4? Porque él conocía. O sea, el hecho de que seamos los hombres de la casa no quiere decir que no podamos involucrarnos en las tareas domésticas en la casa. ¿Amén?
Ya los agarré. Ahora, en el caso de Lot, él fue, soy la que lava, soy la que plancha, soy la que esto. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la mujer? Bueno, no nos deja ver la Biblia dónde estaba, pero él fue el que lo hizo. Ahora, veamos, dice, versículo 4, dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el viejo. Todo el pueblo se juntó desde el más joven hasta el viejo. ¿Pero para qué? ¿Para qué se juntaron? ¿Se acuerdan cuando dijeron cuando Dios sacó de Egipto a su pueblo y los llevó al desierto y dijeron, ya cuando Moisés subió al monte para que Dios le diera los 10 mandamientos, la ley, dice que se tardaba en descender Moisés y dijeron los hombres de Israel, le dijeron haznos dioses para que vayamos delante de ellos, que vayan enfrente de nosotros. Y ellos hicieron su becerro de oro y ellos y todo el pueblo se juntó y toda la congregación y hicieron fiesta, madrugaron todo el pueblo. ¿A qué? A la inmoralidad sexual, a la rebeldía, a la idolatría. Pero en este caso, en Sodoma, todos se juntaron. ¿Por qué? Porque estaban en el común denominador, era la maldad, era el pecado. Entonces dice, y la ciudad, y los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¿Para qué? Para presentarlos. Miren, ellos son mis visitantes. No. Esa palabra conocer habla de una palabra, dice, queremos acostarnos con ellos. Traigo la Biblia, Dios habla hoy, dice así la versión, dice, ¿dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? Sácalos, queremos acostarnos con ellos. Bueno, conocer, dice, y José conoció a María después que nació su primogénito. Quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Y dice, y Abraham conoció a Eva, y nació Caín, nació Abel, nació Set. Bueno, conoció, habla esa palabra, tener intimidad. Ahora, ¿qué era lo que querían ellos? Queremos conocerlos. Sácalos, queremos acostarnos con ellos. ¿Por qué? Hablaba de la perversidad que había en ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Os ruego, hermanos míos. ¿Cómo les llamó? Hermanos míos. Cuervo, paloma. En el Nuevo Testamento el pecado de la negación de Cristo por Pedro también empezó con algo muy pequeño. Comenzó acercándose para calentarse las manos en el campamento enemigo. Eso está en Lucas 22, 54 al 56. Pero voy a narrar así rápidamente cómo comenzó poco a poquito y cómo puede venir la decadencia en cada uno de nosotros para llegar hasta Sodoma. Y en este caso voy a tomar el ejemplo de Pedro. Primero había comenzado a presumir su lealtad a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús les estaba diciendo ahí en la última cena, quién será el más grande, quién esto, quién lo otro? Preguntaban los discípulos. Y Pedro en una ocasión dijo, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Ah, Pedrito, te sientes el muy, ¿verdad? Aunque todos los pastores prediquen otra cosa, yo no te voy. Cálmate, pastor. Habla de jactancia. Primero empezó así Pedro. Cuando él dijo, yo te seguiré, Señor. Paso número 2. Después se durmió cuando debería de estar orando y velando ahí en Getsemaní. ¿No vino el Señor Jesucristo? ¿Por qué están dormidos? ¿Qué no deberían de estar orando y velando? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Qué no es velar? ¿Estar orando? ¿Estar preparados para la venida del Señor? ¿Por qué se quedaron en la parábola de las vírgenes? ¿Por qué se quedaron las imprudentes? Por su imprudencia. Porque lo prudente era de que mantuvieran el aceite, mantuvieran su relación con el Señor.
Por eso el Señor les dijo, no, apartaos, no las conozco, no hay intimidad. Bueno, paso número 3, luego siguió Jesús, pero de lejos. ¿Te acuerdan cuando apresaron a Jesús y lo iban golpeando para llegar a interrogarlo a la casa del sumo sacerdote, al yerno del sumo sacerdote? Iba de lejos. Así hay muchos. Ahora sí, ¿verdad? Que van de lejecitos. Es más, si se sientan ahí, no se crean. Se van de lejecitos. Se hacen payasitos. ¿Por qué? Pues hace payasitos. O sea, el punto es de que se van apartando. Según ellos, van caminando con el Señor, pero van aparte. Y así fue lo que pasó. Se fue apartando Pedro. Pero vemos más adelante en su problema. Número 4, después lo vemos asociado con los enemigos. ¿Qué no estaba ahí cuando estaba haciendo frío y se acercó? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ahí estaban contando las de Pepito y los colorados y todo. Y ahí se acercó al fuego. ¿Qué está pasando ahí? No, a Jesús, ¿te pareces? No, yo no lo conozco. Empezó a maldecirlo. Así empieza. Es poco a poquito. ¿Qué empezó con Lot? Se empezó acercando, vio primero y luego se fue acercando. Ya cuando acordó ya estaba ahí adentro. Así empezó Pedro. Yo te seguiré, Señor. Se fue con Abraham. Lot se fue con Abraham. Empezó ahí acercándose. No, aquí está la bendición. Recibió la bendición. Salieron ricos de Egipto. Y fue lo que pasó con Pedro. Se fue apartando, dejó de orar. Dejó de buscar en la palabra de Dios, de estar velando. Para nosotros ya los cristianos. Se empezó a apartar poco a poquito. Y más adelante, ¿qué fue lo que pasó? Se acercó, finalmente negó al Señor. Yo no lo conozco. Y así es lo que pasa. Y se apartan. Lot era un prototipo del cristiano anfibio. ¿Saben lo que son los anfibios? ¿Sí? Bien, empiezan con son los tepocates. Sí, en huevecitos sale el tepocate, pero anda sobre el agua. Pero después se hacen renacuajos. Pero va desarrollando algo en estos animales, los anfibios. Son aquellos que van desarrollando un sistema en el cual pueden respirar sus branquias y también parte de pulmones, que pueden respirar debajo del agua y afuera. Debajo del agua y afuera. Pueden andar nadando ahí y automáticamente tienen un sistema que respiran debajo del agua. Pero también están afuera. Bueno, pues así hay muchos en las iglesias. Están adentro, pero también se sienten como patitos en el agua ahí en el mundo. Y no hay diferencia. Si no lo entendió, no se preocupe. Fíjense lo que dice el versículo 8. Dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. ¿Qué creen que si hubieran aceptado, qué hubieran hecho con ellas? Solamente que a estos varones que no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Eso era algo que aún caracteriza en Mesopotamia, lo que viene siendo en el Medio Oriente, que tienen mucho cuidado. Para ellos es un honor recibir una visita y hacen todo lo posible para que estén bien. Pero veamos lo que hizo este hombre. Lot ofreció a sus hijas para que hicieran lo que quisieran estos depravados. Yo te pregunto, padre de familia, ¿tú lo harías? ¿Tú ofrecerías a tus hijas? ¿Y qué cuando ponemos en charola de plata para el mundo y le decimos al mundo, sírvase? Cuando llevamos a nuestras hijas a lugares donde no deben de ir o les permitimos. Miren, están bien serios y los veo bien tensos. Relájese. Porque si usted no es de los de Lot, no se preocupe, aprenda. Pero si es de los de Lot, afírmese. Salga huyendo y no mire hacia atrás. ¿Cómo se sentirán las hijas? ¿Cómo se sentirían las hijas de Lot? Yo creo que se voltearon a verlo. Oye tú,
¿Que nos va a dejar allá acá afuera con estos depravados? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían tus hijos, tus hijas, cuando no hay un varón que las proteja? El padre de familia. Al contrario, no, llévesela. La sugerencia de Lot de ofrecer a sus hijas solo revela qué tan profundamente había absorbido Lot el pecado de Sodoma. Lot había llegado a ser tan carnal que intentó apaciguar a aquellos pervertidos sodomitas que ofreció a sus hijas vírgenes. Dice que eran vírgenes. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, y ellos respondieron que quitad allá. Añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más que a ellos. ¿Qué le querían hacer a los visitantes? Violarlos. ¿Sí lo entienden, no? Sí. Ok, contésteme, si no vamos a regresar hasta el principio. Ahora, dice, te vamos a hacer más mal que a ellos. ¿Qué le querían hacer? Violarlo. Dice, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ahora, dice, ahora te haremos más mal que a ellos. ¿Qué comunión tiene lo santo con lo profano? Profano quiere decir abrir. Quiere decir abrir algo con violencia, una puerta con violencia. Cuando dicen, profanaron la tumba del faraón. ¿Cómo la abrieron? ¿La abrieron con llave? No, abrieron y forzaron para extraer las riquezas. En este caso, ¿qué querían hacer? Forzar, violar. Entonces dice, veamos más adelante, dice, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa de ellos, con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de tal manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todos los que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar. Les está dando no le está sugiriendo, les está mandando, dice, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Lot había permitido que sus hijas se unieran a yugo desigual con los incrédulos. Ya se había mezclado con ellos. ¿Andarán dos juntos si no anduvieran de acuerdo? Dice el profeta Amós. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué concordia Cristo con Baal? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Eso está en 2 de Corintios 6:16. Lot había convivido tanto con los impíos que el ambiente de ellos lo moldearon para no ser la diferencia entre ellos. Se moldó al mundo. No había diferencia ya entre ellos. ¿Cómo lo ve la gente usted? ¿Cómo lo ven sus compañeros de trabajo? ¿Como un cristiano? Les digo que están bien serios. ¿Saben que usted es cristiano? ¿O es de los que llega cuando alguien se convierte? Yo también soy cristiano. Ni sabía que eres cristiano. ¿Desde cuándo? No, desde que nací yo era cristiano. Mira. ¿O es de la secreta? Acá que nadie sabe. Por eso le pregunto, ¿trae Biblia? Mire, la Biblia no cambia a nadie. Lo que cambia es obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, eso evidencia de que no se avergüenza del Señor.
¿Saben por qué no les ponemos los versículos ahí? Para que aprendan a manejar la Biblia. Si así no encuentran la Biblia en toda la semana, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde está la Biblia? Pues esto, miren, esto me deja ver que en la semana no la estudian. Cuando usted habla de Dios, ¿lo toman en serio? ¿Qué pasó con estos, los yernos de Lot? Se burla, está jugando Lot. Había perdido autoridad de hablar del juicio de Dios. El día que yo me pare aquí y no abre la Biblia, o no les hable del juicio que viene, y hay un problema. Mientras más nos acercamos a Dios, más enemigos nos hacemos del mundo. Téngalo por seguro. Si no hay ninguna diferencia entre usted y sus familiares que no son cristianos, preocúpese. Si usted empieza a ir a los lugares donde, no, al cabo, ¿qué tanto es tantito? Nomás una fiesta. Este empezó con poquito. Fíjense lo que nos sigue diciendo de más adelante. Dice, versículo 15 dice: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Ahora dice: toma tus 2 hijas que se hallan aquí. ¿Por qué? Porque eso implica o deja ver de que había otras hijas. ¿Ya me expliqué? Ahora, dice, versículo 16: y deteniéndose él, los varones asiaron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Haz de cuenta que lo agarraron, lo jalaron, le hicieron una patada: salte de aquí porque viene el juicio. Lo forzaron. ¿Por qué? Porque no quería irse. Mira, tus familiares no quieren ser salvados. Ni tú querías ser salvado. Te predicaban del evangelio y no querías. No es cierto. Bueno, pero creíste. Y ahora, yo te pregunto, cuando tú les predicas, si es que les predicas, ¿te creen? ¿Han visto a Cristo en ti? ¿Han visto la palabra de Dios viva y activa dentro de ti? Que sí es cierto, Dios puede cambiar a las personas. Si no hay un cambio, créemelo, de nada sirve, hermanos. Es más, voy a poner un rayo láser ahí enfrente la semana que... No se crean. Los varones forzaron a Lot a salir. ¿Por qué? Pues no quería salirse. Lot no quería dejar la riqueza y la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Cuando habla en el Evangelio de Mateo de los engaños de las riquezas, cuando habla de las cuatro tierras, el Señor Jesucristo pone la parábola y dice que una de las tierras, dice que viene el ave y se come, perdón, esa no es, sino en la tierra donde dice, y crece, pero va creciendo la cizaña de tal manera que opaca ese, vamos a decir, el trigo. La hierba mala creció más. ¿Qué significa eso? Dice, y el engaño de las riquezas y el afán de este mundo ahogaron el crecimiento. Así hay muchos que se enfocan, voy para allá y voy para acá, voy a hacer otro trabajo, voy a hacer esto, otro, y se enfocaron tanto. Yo no digo que no trabajes, trabaja, pero que tu trabajo no esté en el corazón. Que las cosas, tu casa, tu camioneta, tu King Ranch, lo que tengas, o tu bicicleta, que no esté arraigado ahí en tu corazón. Este hombre no quería salir, ¿por qué? Porque lo tenía arraigada la riqueza y la comodidad que disfrutaba en Sodoma. Es muy fácil criticar a Lot por la actitud pasiva que tomó a la advertencia de los ángeles. ¿Y nosotros qué? Cada domingo estar predicando y cada domingo aquí. ¿Y qué? ¿Su esposo ve un cambio en usted? ¿Su esposa ve un cambio en usted? ¿Sus hijos ven cambios en nosotros? En Santiago 4:4 dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
¿No sabéis que la amistad con Sodoma es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo de Sodoma, y eso que no estoy entrando al área del homosexualismo, no, estoy generalizando el pecado. Fíjense lo que nos dice el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires hacia atrás. Dice, pues no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. En Lucas 9:62 dice así, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Todos aquellos que han decidido voluntariamente tomar el arado de Dios, seguir adelante, mirando hacia el frente, poner la mirada en el autor y consumador de la fe, sigo adelante, sigo a mi Señor. A veces me canso, sí, pero el Señor dice, tomad mi yugo, que dijeras mi cara, ahí voy, me canso y el Señor me sostiene. Pero aquel que mira para atrás, ay, los pepinos, los puerros, ya se torció. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son de muerte. No mires para atrás. Si Dios te sacó del mundo, no te vuelvas a meter al mundo. Ahí va. Todo aquel, dice el Señor, y eso lo dice el Señor Jesucristo. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por eso le dieron la advertencia, dice, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Por qué? Porque ya implica aquí un esfuerzo voluntario personal de santificarnos. En 1 Corintios 6:18 dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. En 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, huir de la idolatría. En 2 Corintios 2:22 dice, huye también de estas pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz con el corazón limpio con los que invocan al Señor. Fíjese lo que dice el versículo 18 y 19, dice, pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha llegado vuestro siervo, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es pequeña? Y salvaré mi vida. ¿Qué no entendiste, Lot? Te está diciendo, huye al monte. Fíjense, dice, le están diciendo los ángeles, huye al monte, lejos. Y él está diciendo, no, es que allá no hay cine, allá no hay mo. Déjame ir aquí a Jacksburg, déjame ir aquí a este pueblito. Es pequeño. El punto es de que según él quería escapar, pero se fue a lo más cerca. ¿A qué? A lo que se parece al mundo también. Y ya los ángeles, ay, ¿cómo te hago entender? Está bien, le dice, está bien, dice, y respondiendo, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y destruiré la ciudad de que has hablado. Y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa y escapa allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra.
Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ay, ¿cómo te defiendo, mujer de Lot? El Señor Jesús en Lucas 17:32 dice, nos amonesta, los versículos que tomamos en Lucas primeramente dice, y acuérdense de la mujer de Lot, que dice, nos amonesta que nos acordemos de la mujer de Lot, huir del juicio, de la contaminación, que nos santifiquemos, que nos apartemos del mundo. La vida de esta mujer es la prueba de que podemos sacar del mundo a las personas carnales, pero no podemos sacar al mundo de una persona carnal. ¿Sí me entendió? Pudieron sacar a Lot, que era un carnal, sacarlo del mundo. Pero lo que no podemos hacer es sacar al mundo, a Sodoma, del corazón de una carnala, de un carnal. Por más que les digas, santifíquese, no, es que sí, vas escapando, pero hay muerte. Santifíquese. ¿Qué miraría en su corazón esta mujer para voltar hacia atrás? ¿Qué habría en su corazón? A nosotros nos mueve lo que estamos llenos por dentro y queremos llenarlo. Si hay avaricia, ¿qué hay? Queremos más avaricia, más avaricia, más avaricia. Si hay lujuria, ¿qué? Pornografía, todo eso, más y más y más. Y no es insaciable. ¿Qué habría en el corazón de esta mujer que la hizo voltear hacia atrás? Ay, mis MK, ay, mis zapatos, ay, el mo, ay, esto, ay, aquello. Había juicio y ya le habían dicho, y no mires hacia atrás. Por eso les compartí al principio, no me arrepiento de haberme arrepentido. Pablo lo enseña de una manera. Porque no me arrepiento. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Aleluya. Dios salvó a Abraham. Perdón, Dios salvó a Lot por Abraham. La fidelidad de Dios recuerda dos cosas. La oración del justo. La oración del justo salvará a muchos. ¿Sí? Vemos cómo Abraham intercedía por los justos. Y la Biblia nos dice, el justo Lot, ¿sí? Fue salvado. Y está en la Biblia, está registrado como un hombre de fe. Sin embargo, veamos su final, cómo quedó. También otra de las cosas es de que las obras del creyente, Abraham obedeció y creció y caminó con Dios y vemos de que sus obras evidenciaron su fe, fue justificado por las obras. Bueno, nosotros podemos interceder por los demás, orando, pero también que vean nuestras obras al pedir por nuestros familiares. Tal vez es el más cercano, yo no lo sé, tus hijos para empezar. Esta prédica nos debería motivar para ir con los que un día venían a la iglesia y que andan vagando por ahí. Judas escribió esto en la epístola de Judas 22 y 23, dice, a alguno que duda, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Yo creo que aquí se acordaba de Lot. Y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, por el mundano. Aún así, pueda ser el que sea. Miren, ¿saben de lo que yo entiendo esto? Y no porque me ponga mayor que cualquiera de ustedes, pero ¿saben por qué voy a las prisiones? Porque entiendo de que mientras hay vida hay esperanza. Y he conocido gente más libre allá adentro que han sido liberados a través de la palabra de Dios.
Y que es cierto, tal vez ellos que conocían de Dios. He conocido pastores que están ahí, evangelistas, que por circunstancias, yo no sé las razones, pero hay algunos que se apartaron de Dios y están pagando las consecuencias. Unos dicen, es que yo iba a la iglesia con mis papás y me aparté y terminé aquí. Pastor, ore por mí. Sí, claro. Oro por ellos, intercedo por ellos, pero les enseño el evangelio. Por eso decía Judas, dice, algunos que dudan, convencerlos, tráigalos de regreso al Señor, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Por qué? Este huele a azufre, ven, salte de aquí, porque te estás quemando y no te has dado cuenta. A otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Del versículo 30 al versículo 38 nos va a hablar cuando sus hijas, ya después de que huyeron, salieron de la ciudad, dice, pues Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo, a lo mejor nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. ¿Dónde aprendieron ellas eso? ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde vivían? En Sodoma. ¿Qué están aprendiendo tus hijas? ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Dónde los tienes? ¿Dónde los llevas? Esta prédica, perdón, aquí viven las consecuencias tristes y alto costo de olvidarse de Dios al no santificarnos. Las hijas de Lot, temiendo quedarse solteras, embriagaron a su padre y tienen relaciones sexuales con él. Esto se llama incesto. La pregunta es, ¿dónde aprendieron esto ellas? No nada más una, sino la otra. Dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó con ella, ni cuándo se levantó. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, la cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos se volvieron los archívales rivales de Israel. En una ocasión vemos que en el libro de Números, las moabitas vinieron a seducir al pueblo de Israel, al ejército, y el ejército cayó siendo seducidos por su lujuria, porque el pecado iba dentro de ellos también. Pero vinieron estas mujeres a seducirlos, para cansarlos, para que no estuvieran preparados para la batalla. Fíjense cómo todo se reproduce según su género. Si tú no les compartes de la palabra de Dios a tus hijos, ¿cómo van a crecer? ¿Cómo se van a santificar si no ven la santidad en nosotros? Tú no quieres estar lidiando con una persona presa ahí en la cárcel, o no quieres estar visitando un hospital por un hijo que concibió SIDA. Tú no quieres eso.
Ahora les voy a enseñar cómo también la aflicción es parte y es un proceso para la santidad. Sin embargo, mi enfoque hoy es de que no nos ensuciemos. Por eso es importante que entendamos todo esto. Les hablo de estaba leyendo un escrito donde dice que una jovencita le pedía permiso a su papá para que le diera permiso para ir a la discoteca con sus amigas. Déjame ir a la disco, deja ir ahí con mis amigos, mira que son bien buenas gentes, que son esto. Y el padre cristiano le decía, pero ¿cómo vas a ir? Te vas a ensuciar, vas a ver cosas que no debes de ver, vas a probar cosas que no debes de... No, yo nada más voy a mirar. Fue tanta la insistencia de esta jovencita que le concedió el permiso. Ok. Y para llevarla a ese lugar, le dijo, ¿sabes? Nada más quiero pasar a mi trabajo para checar unos puntos. Él trabajaba en una mina. Y ya, digo, está bien, papá. El papá voltea a ver a su hija y le ve un vestido blanco muy hermoso. Te ves muy bonita, mija, con tu vestido blanco. ¿Verdad que sí, papá? Sí, se ve muy bonito. Ok. Y se bajó el papá y se bajó la hija con ella. Dice, papá, pero me voy a ensuciar. No, no te preocupes. Tú nada más mira. Sin embargo, el polvo en ese lugar, en la mina, pues llegó y repercutió en el vestido blanco. Lo ensució. Y saliendo de la mina le dijo al papá, mira, salí toda manchada. No entiendo, mija, nada más ibas a mirar. Ella entendió. Dios quiere que entendamos que Él quiere sacarnos de Sodoma y de Gomorra. Dios nos está diciendo, santifícate, apártate de pecado, apártate de iniquidad. Él quiere enseñarnos de que también seamos padres responsables, no como un Lot. Que pongamos en charola de platas a nuestros hijos al mundo para que los pervertidos hagan con ellos lo que ellos quieren. Hace unas semanas que les compartía del cuervo o paloma. El cuervo se entiende de que es un animal caníbal, come carne, buitres. Cuando una jovencita va a un lugar de estos, a una discoteca, a un baile, a lugares donde no debe de ir, y más si se viste provocativamente, simplemente está llevando carne a los buitres, a los cuervos, y no van a tener perdón de ella. Santifiquémonos, apartémonos de todo pecado, de toda suciedad de este mundo. No cayendo en la santirronería, pero sí santificándonos delante de un Dios santo, 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 y que es puro, y que su pureza es la luz. La luz vino al mundo, y Él quiere que nos apartemos de todo pecado. Gracias, Padre. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque nos ayudas, Señor. Nos fortalece, Señor, en nuestras luchas y nuestras pruebas, pero también nos confronta, Señor. Y quieres que miremos, Señor, en nuestro interior, Señor, si aún queda una pizca de Egipto, Señor, en nosotros, Señor. Aún estamos anhelando, Señor, las migajas de este mundo, Señor. Fortalécenos, Señor, para salir, Señor, huyendo, Señor, sin temor, Señor, con la confianza de que tú vas con nosotros, Señor. Aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor, por esa confianza que depositas en nuestro espíritu, Señor, de que tú estás con nosotros todos los días, Señor. Gracias, Padre. Te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Padre. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.